Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y si usted tiene su Biblia, bien puede buscar Mateo, capítulo número 20. Estamos en los primeros 17 versículos. Tenemos aquí una interesante parábola de Jesús. Esta es llamada la parábola de los obreros de la viña. La historia dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3:00 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ahora, ¿cuál es el asunto en esta historia? El punto es algo profundo. Creemos que esto está enseñando arrepentimiento de cama de muerte. ¿Ha conocido usted a algún niño de 9 años que vivió una vida de confusión? Quizás era un limpiabotas y corrió con la mitad de todos los vicios de la ciudad. Vivió una vida terrible, y en su cama de muerte, ya viejo, viene el predicador y abre su Biblia y le dice que Jesús vino. Le habla del milagro de la reconciliación y de la salvación. Y esa persona pasa a la eternidad tan salva como esa persona que ha vivido una vida piadosa toda su vida. Hubo un hombre bastante viejo, de 89 años, quien llegó a conocer al Señor convertido genuinamente. Él tuvo muchas consecuencias en su vida porque llevó una vida terrible. Su esposa le pidió al pastor que fuera a verlo porque estaba llorando todo el tiempo. Y cuando el pastor trató de averiguar por qué estaba llorando, todo lo que él podía decir era: mis hijos, mis hijos. 2 de sus hijos estaban en instituciones mentales y sus vidas eran una ruina, porque él había sido un hombre importante, pero un terrible padre, un horrible esposo. Allí estaban las consecuencias de eso, pero ese hombre fue salvo a la edad de 89 años.
Hay un largo poema que no citaremos por lo extenso que es, que habla de un debate que hubo en el cielo. Estaban estos dos hombres, uno tenía 90 años y el otro 91. Ellos debatían quién era el más grande trofeo de gracia en el cielo. Y el de 91 años decía: yo soy el más grande trofeo de gracia en el cielo, porque viví una vida terrible de pecado toda mi vida, y cuando tenía 91 años, en mi cama de muerte, me convertí y fui salvo. Soy sin duda el más grande trofeo que hay aquí en el cielo. Pero el hombre de 90 años dijo: no estoy de acuerdo contigo. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran piadosos. Cuando tuve 5 años me convertí. No he conocido otra cosa que la vida cristiana. Y he trabajado en el servicio cristiano. Me hice pastor cuando tenía 20 y tantos años y toda mi vida le serví a Dios y a Jesús. Yo soy un trofeo de gracia más grande porque tú solo tuviste gracia salvadora, pero yo tuve gracia para vivir y gracia para mantenerme. El debate, dice el poema, continuó por unos 35,000 años, y entonces no podían decidir, y se lo pasaron a los ángeles. Y le dijeron a los ángeles: ustedes dígannos, ¿quién es el más grande trofeo de gracia? Y después de deliberar, los ángeles dijeron: el segundo hombre es el más grande trofeo de gracia, porque él tuvo gracia salvadora, gracia para vivir y gracia para mantenerse. Realmente es mejor no pecar. Y mi querido hermano, no sienta lástima de no haber vivido una vida pecadora si no lo hizo. A veces tenemos la impresión de que nadie quiere escuchar cómo llegamos a Cristo, a menos que digamos que robamos un banco y nos metieron 3 kilos de balas en el cuerpo mientras estábamos robando el banco. Damos la impresión de que eso es emocionante. A la gente realmente le gusta oír eso, y nosotros damos la impresión de que realmente lo es. Haber pecado mucho y luego haber sido salvo del pecado es algo verdaderamente importante, pero la Escritura enseña algo más. La Escritura lo que enseña es que es mucho mejor no pecar. D.L. Moody era muy bueno con el trabajo de los niños. Él tuvo una reunión infantil en su zapatería una vez y alguien le preguntó al día siguiente: ¿alguien fue salvo? Y él les contestó: sí, 2 personas y medio. Y ellos se sonrieron y le dijeron: ¿quieres decir 2 adultos y un niño? Y él dijo: no, 2 niños y un adulto. Solo pudimos salvar la mitad de esa vida adulta, pero obtuvimos toda la vida de esos niños salvos. Así pensaba D.L. Moody. Con todo eso, todavía sigue siendo cierto que el ladrón en la cruz puede ser salvo en el último momento de su vida. Él se vuelve a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca es tarde, mi estimado amigo, para ser salvo. Esa es la enseñanza de la parábola de los obreros de la viña, según muchos, y es una hermosa parábola. Pasando al capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, comenzando con el versículo 20 hasta el 28, tenemos una hermosa enseñanza que sale de un encuentro entre Jesús y su pequeño grupo. La señora Zebedeo viene a Jesús y se postra a sus pies. Ella es la madre de Santiago y de Juan, y Jesús dice algo muy satírico. Aquí está ella postrada ante él, y él le pregunta: ¿qué quieres? Esto es muy satírico porque sugiere que cuando alguien se postra ante Dios parece ser que es para pedir algo. Con seguridad ella quería algo. Ella le dice: Señor, estos hijos míos, ellos son algo especial. Tú los llamas hijos del trueno. Cuando estés en tu reino, ¿pondrás a Santiago a tu derecha y a Juan a tu izquierda? Aquí los demás apóstoles se molestan con Santiago y Juan. Así que Jesús los llama a todos y les da una gran enseñanza. Él dice: miren, ese es el juego que el mundo juega. El mundo se complace en jugar a ver quién está arriba y quién está abajo. Pero no ustedes. No será así con ustedes. Si alguno de ustedes quiere ser el más grande en mi reino, entonces agarre una toalla y una vasija y comience a lavar los pies. Esa es la única manera de ser grande en mi reino: servir.
al igual que yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por otros. Esa es una gran enseñanza. Ahora llegamos al capítulo 21 de Mateo. Este es el pasaje del Domingo de Palmas, según es conocido hoy en día, cuando Jesús monta un asno para entrar a Jerusalén. Realmente él estaba cumpliendo con una profecía de Zacarías como un embajador que está en un país extranjero por un tiempo. Antes de ir, va y presenta sus credenciales al soberano de ese país. Jesús ha sido un embajador del cielo. Ha estado aquí por 33 años. Pero en este momento, él está oficialmente y formalmente presentando sus credenciales. Él está cumpliendo la profecía cuando hace esto. Es interesante que él no fue a la capital política del mundo, que hubiera sido Roma, y no fue a las capitales pecadoras como Éfeso y Corinto. Él fue a la capital espiritual del mundo, Jerusalén, y él presenta sus credenciales formalmente. Cuando llega a la ciudad, es aquí donde él limpia el templo, y cuando dice, lo que la casa de mi padre tiene que ser está claramente escrito, pero aparentemente ustedes nunca han leído las Escrituras, porque la han hecho cueva de ladrones. Y él tuvo un mensaje muy duro para los religiosos. Este diálogo hostil que él mantenía con los religiosos ya era casi una guerra declarada, y llega a su cenit en Mateo capítulo 23. Pero cada vez esta conversación o este intercambio se torna más severo, y la confrontación es más y más aguda. Por supuesto que Jesús no tenía temor de los religiosos de su tiempo, aunque sabía que estaban buscándole para matarle. Cristo nos enseñó el valor que nosotros debemos tener para defender las cosas de Dios. ¿Tiene usted ese valor? ¿Tiene usted esa entrega? ¿Está dispuesto usted a apropiarse del celo de Jesús de tal manera que estaría dispuesto aún a dar su propia vida por defender lo que es de Dios? Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y a aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.